Ya que damos vuelta a los micrófonos, si los hongos tendrían un micrófono, ¿qué dirían? Qué lindo, que me encanta que me haga esta pregunta. Yo creo que los hongos dirían que hay muchas cosas que nos pueden enseñar, que solamente tenemos que seguir prestándoles atención, que seguramente mientras más aprendamos de ellos, más cosas nos vamos a preguntar y posiblemente ahorita hay temas que ni siquiera nos imaginemos de lo que son capaces de los hongos, ¿verdad? Que no nos olviden y que nos cuiden mucho. Bienvenido al Más Allá del Champiñón Podcast. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Si te gusta el formato podcast y te interesa crear tu propio canal, tengo algo para vos. Yo ando tan convencido del valor de este formato que creé el curso de podcast para emprendedores. Más info en la descripción. En el episodio de hoy converso con Luis Fran Ledesma, micólogo y cofundador de Funga Conservation de Costa Rica, cuya misión es la educación y protección del mundo fungi en su país. Luis también es co-creador del podcast La Voz de los Hongos y coautor del libro Hablemos de Hongos, una recopilación de conocimiento indígena sobre hongos en la zona de Talamanca, en Costa Rica. Además, Luis organiza las rutas micológicas, caminatas que recorren diferentes lugares para observar y estudiar la funga local. Disfruta la conversación, todos los links en la descripción. Hola, buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Hace semanas que queremos hablar y grabar este episodio. Hoy finalmente estamos, así que un gran placer, encantado. ¿Y cómo va todo este viernes en mitades de noviembre en Costa Rica? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Manu, por invitarme a este espacio. Aquí súper bien, ya llegando a la mitad de noviembre, esperando que llegue diciembre. Ha estado personalmente este último meses del año movidos, muy ocupado, haciendo diferentes cosas y aquí muy contento de finalmente tener este espacio después de varios intentos. Ajá. Y sacamos el polvillo del micrófono, como me contaste que está un tiempo sin uso, que lo usaste para tu propio podcast, La Voz de los Hongos, que ahora está en pausa y después ojalá que se reactive, pero lo vamos a charlar un poco más adelante. Pero comentame un poco cómo fue esta semana. Acá en Argentina fue una semana de mucho cambio climático. Hubo 35 grados, después tormenta y una baja fuerte de temperatura. Estamos acá en primavera. Eh, hubo de todo, de mucho calor hasta bastante frío. Y estamos entrando en primavera, pero ustedes tienen otro clima Sí, aquí en Costa estamos. Rica. De hecho, está recién empezando a llover. Estamos justamente en la transición de la época lluviosa a la seca. Dice el Instituto Meteorológico Nacional que la época seca oficialmente inicia la próxima semana, como el Ajá. 18 de noviembre más o menos. Yo estoy como atento a eso, ¿verdad? Porque trabajo mucho en turismo y el Ujú. turismo, la época alta es en la época seca, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. Y esta semana ha estado en eso, ¿verdad? Como días muy bonitos que se sienten ya verano en la mañana, súper soleado, pero llueve en la tarde. Ujú. Entonces, ayer de hecho estuvo todo el día lloviendo como si fuera en el mes más fuerte de la época lluviosa, pero sí, estamos como en esa transición. Por dicha ya no lloviendo tanto, este año llovió demasiadísimo, Ujú. pero aquí bastante bien. Hoy hizo un día muy bonito, como que estuve haciendo, bueno, yo trabajo en turismo, estaba haciendo tours eh, y estuve todo el día afuera, Ujú. eh, la mañana y la mitad de la tarde, y estuvo soleado, hermosísimo todo el día, y entonces por dicha se aprovechó bastante ese momento del tiempo. Ujú.
Sí, qué lindo. Hablemos un poco más sobre Costa Rica, porque por lo menos en mi caso, y sospecho que a mucha gente le pasa, que sabemos muy poco sobre este pequeño país en Centroamérica. Están en el hemisferio norte, ¿es cierto? Entonces, además, por la ubicación, o ahí cerca del Ecuador, ¿no? Ujú, ujú. Pero está en el hemisferio. Bueno, lo hago como pregunta. Está en el hemisferio norte como pregunta. Y Si el usted clima lo es más. ubica en el mapamundi, sí, pero somos pues, país tropical, ¿verdad? Cercano al Ecuador. Claro. El hemisferio Ujú, norte es allá, más sensación de México, Estados Unidos. Pero nos tenemos, dito estos, a nivel climático, Costa Rica tiene dos épocas muy marcadas, la época ujú, seca y la época lluviosa. ujú. ¿Y las temperaturas? Las temperaturas depende de la época y del lugar Ujú, de Costa Rica. A pesar de ser un país pequeño, hay zonas muy, muy calientes, como Guanacaste, que está como en la parte del Pacífico y que también ajá. tiene sectores, ¿verdad?, de playas. Y ahí han momentos en donde he escuchado que llega hasta los 45 grados, como Ujú, los más altos. En el Caribe también, ¿verdad? El sector con playa y demás puede llegar a los 35, casi 40. ujú, Ya en la zona del Valle Central ronda entre máximo 28, 30 en la época seca. Puede subir un poquitito más dependiendo en un lugar donde no haya mucha vegetación, y bajar ya en momentos de época lluviosa, de noche 15 grados, ¿verdad? 17 grados. Y ya en las zonas altas, ¿verdad? Aquí tenemos otro lugar como una cordillera central, la de Talamanca, que ahí ya es mucho más frío, ¿verdad? 10 grados o incluso menos. Entonces, ahí está el punto más alto de Costa Rica, ¿verdad? Chirripó, que ahí puede llegar hasta cero o bajo cero, ¿verdad? mm. Entonces, bastante Pero variado. esos son Hay como para todos los momentos gustos. muy particulares. Sí, sí, para todos los gustos. Sí, sí, sí. ¿Y la época húmeda y la época seca, cómo son? La época seca es más o menos como desde diciembre, mediados de diciembre a finales de mayo, más o menos. Ujú, Y como su nombre lo dice, es muy seca. Ya tipo sí. mayo, abril es muy, muy seco, mucho calor. Todo el mundo dice que en Semana Santa es como la época más caliente. Por eso la gente va a Mm, las playas así. ujú, Y también está la situación este, de que hay mucha floración. Yo que trabajo, ¿verdad? Caminando en la naturaleza, notando los patrones de la naturaleza, los árboles, veo los grandes cambios a nivel de la floración de los árboles, el gran movimiento de los animales en su momento reproductivo, como que todos esos cambios están muy marcados y en la época lluviosa todo se pone verdecísimo, los animales después de la lluvia son súper activos. Entonces, la época lluviosa ya estás pasando también, como usted mencionaba, el cambio climático. Hay momentos en donde se inundan algunos lugares en el país porque hay demasiada sobresaturación de los suelos y los ríos se desbordan. Y entonces, ahí están las situaciones de emergencia, que es como todo esto de que algunas personas ignoran lo que hace años se viene diciendo, de estar preparados para todos estos eventos climatológicos, ¿verdad? ujú. Sí, muy interesante. La verdad que me encantaría conocer algún día Costa Rica. Suena muy interesante, y ya sabemos, un poco es un país de mucho turismo, como ya mencionaste, y un destino turístico exótico y seguro que hay mucho para descubrir. Pero comentame un poco más. Tuve que buscarlo incluso, pero la capital se llama San José de este país. Pero vos sos de una localidad que se llama San Palmares, José, ¿verdad? sí. Y comentame un poco sobre dónde vivís ahora. Sí, bueno,
Yo soy de Palmares de la Alajuela, ¿verdad? Que Alajuela es una provincia. Aquí en Costa Rica nos dividimos por provincias y por cantones. Ujú. Y la capital, como usted dice, es San José. Yo, por el trabajo, ¿verdad? Por estudios, en su momento, hace varios años, me mudé a San José, en un lugar donde está cercano a la Universidad de Costa Rica, que se llama Montes de Oca, San Pedro Montes de Oca, y está como un poco alejado del centro de San José como tal, pero bueno, aquí sigue siendo como tipo la capital. Y Palmares queda unas 3, 4 horas dependiendo del tráfico de este lugar. Por eso como que me mudé y generalmente voy a visitar a mi familia, ¿verdad? Cuando tengo fines de semana libres y demás. Ujú. Hermoso, acá tengo el Wikipedia abierto de San José y se ve bien lindo. La Sábana se llama alguna imagen, alguna región con montañas y lagos y siempre montañas en el fondo, así que se ve muy Sí, hermoso. ujú, la Sabana es un parque urbano que tuvo un gran cambio en los últimos 10 años porque hicieron una transición de los árboles exóticos a los nativos para Ujú. atraer fauna nativa, ¿verdad? Aves, mamíferos pequeños. Y entonces ahora es un parque urbano bellísimo que le da mucha vida al centro de San José que está lleno, ¿verdad? De carros y de casas y edificios. Entonces creo que hace un buen contraste y balance. Ujú. Y San José tiene más o menos medio millón de habitantes, como dice acá en Wikipedia. Pero Ujú, quiero escuchar un poco sobre esto que contaste en alguno de los podcasts, en el podcast La Voz de los Hongos, y eso lo quiero hablar un poco más en el transcurso de la charla de hoy, ok, porque es uno de los pocos podcasts sobre hongos en español. Está Entre Hongos de México, está La Voz de los Hongos que empezaste a hacer vos con unos o una colega, y en uno de estos episodios que escuché muchos, contás de la influencia de tu región de infancia sobre tu interés en la naturaleza y que vos estudiaste biología, ¿no? Sos biólogo. ujú, ujú. Sí, Sí, entonces comentame exactamente. un poco sobre esta Como que zona de Palmares y cómo te empezando un influyó en tu poquito, trabajo. creo que haber crecido ahí en Palmares, como que cada vez que regreso y lo revisito con otra mirada, me doy cuenta de lo afortunado que fui, porque fui testigo de una fundación que se llama Madre Verde. Madre Verde compró una montaña y un terreno muy grande ahí en Palmares para conservación. Eso fue a inicios de los 2000 cuando yo estaba como en la preadolescencia, cuando empecé como a caminar en la naturaleza, con primos, con vecinos, y yo iba mucho a esa montaña, ¿verdad? Como fines de semana, a caminar, a pasear, tenía como ese hobby. Afortunadamente como familia, vecinos, amigos, como que nos apuntamos ahí a caminar a los cerros que llamábamos por solo disfrutar. Y entonces como que yo fui viendo esa transición en cómo una fundación que conservó esa región, ahora, 2025, es una montaña increíble, súper regenerada. Y yo tener la oportunidad de ver esa transición, de cómo fue creciendo, de cómo desde el inicio, de que era una montaña sin ningún árbol, que cortaron cafetales y la Ujú. reforestaron, que yo también fui parte de más de una reforestación en ese sector. Y creo que eso como que me enraizó mucho con la tierra, con la naturaleza, preguntarme muchas cosas
que se preguntan los biólogos, ¿verdad? En su momento, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Todas esas preguntas a nivel de observación. ¿Cuál ave es esta? ¿Qué hongo es aquel? ¿Qué planta es esta? ¿Por qué sucede tal cosa? ¿Verdad? Y también yo me crié como en una zona, ¿verdad? Palmares es rural, semirural. En ese momento era más rural, ahora es más semirural. Mi familia tenía terrenos de cafetales, entonces los cafetales se sembraban con árboles grandes para darle sombra. Entonces siempre estaba Ujú, escuchando sonidos de aves, estaba viendo ardillas, ¿verdad? Más de una vez llegó a la casa serpientes, ujú. los que le llamamos cuzucos o armadillos. A veces se escuchaba decir que veían uno por ahí. Entonces como que esa relación tan cercana eh, di- fue creciendo en mí y toda esta necesidad de responder esas preguntas me llevó a tener esa curiosidad y Ujú, interesarme más por la parte de las ciencias naturales, la parte del naturalismo, de lo que le llamamos algunas personas, ¿verdad? De esto, ir a bichear o ir a pajarear, a ver cosas, ¿verdad? Eh, Honguear. honguear. Sí. Y en su momento yo empecé estudiando no biología, sino turismo ecológico. Ujú. Y luego me pasé a biología. Y ahora en mi presente hago un poquito las dos. Como que las Ujú, combiné. ujú. Mira, tenemos bastante delay ahora en la señal, entonces tenemos que ir con paciencia, porque hay bastante delay en escuchar las respuestas para no pisarnos tanto. Em, Vos sos además Mm, qué cofundador. raro. Sí, 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 a veces pasa por la señal y dijiste que tenés un poco de lluvia, pero vamos viendo, sí, tenemos bastante demora de simplemente responder con paciencia. Vos sos cofundador de la Funga Conservation Costa Rica. Contame un poco más sobre esta parte, cómo surgió, cómo entraron los hongos en tu vida, como me gusta llamarlo, cómo fue creciendo ese interés por la funga y qué hace la Funga Foundation, no, Funga Conservation, no es una fundación, no, es una organización. Comentame un poco sobre todo esta parte. Bueno, la historia de Funga Conservation es una historia muy colectiva, ¿verdad? Yo jamás hubiera podido hacerlo solitario. Y tiene un inicio por un libro, un proyecto de un libro que se llama Hablemos de Hongos, que fue un proyecto eh, que estuvimos haciendo Alison Taylor, Andrés, Isaac, Andrea, Tomás y yo en territorio indígena Bribri, en Talamanca. Y ahí estuvimos un año con todas estas personas increíbles que conocen demasiado la naturaleza. El proyecto era como la tradición oral alrededor de los hongos, a nivel de el conocimiento ancestral de los hongos, ¿verdad? Que tienen estas comunidades. Y durante todo ese año aprendimos mucho y nos dimos cuenta que todas estas iniciativas de colaborar, de comunicar, de generar como espacios de dar a conocer los hongos son súper necesarios y por eso di como que se propuso ahí a finales del 2019, creo que se fue el internet. Luis, acá estamos de nuevo, retomamos, nos estabas contando del año 2019 y los inicios de Funga Conservation. Ujú. Entonces estábamos en ese momento Andrea Orellana y Alison Taylor y Andrés estábamos
como peloteando esto de Funga Conservation. Em, Como que tuvimos nuestra primer gira en un lugar que se llama Río Cotón, junto con unos colegas que estaban haciendo un proyecto muy bonito allá y hicimos como ciencia ciudadana, hicimos un taller y ya como en el 2020 que pasó la pandemia, em, empezamos con este proyecto de la voz de los hongos desde Funga Conservation y también estábamos por otro lado haciendo divulgación científica. Andrea estaba ahí también colaborando de diferentes maneras. Alison también ayudándonos con a divulgar diferentes informaciones y afiches y posts en redes sociales. Em, Fue evolucionando y fueron cambiando las personas dentro de Funga Conservation. Ahora somos Andrea Orellana, Xavier Amador y mi persona. Y entonces como que hemos tenido, ¿verdad? Un montón de momentos diferentes en donde tenemos proyectos relacionados a tesis de las que están haciendo ellas o también proyectos de turismo micológico, divulgación, capacitando guías de turismo, giras educativas con escuelas, colegios, colaboración con tour operadoras como Oropop Experience. em, y en este caso, con la voz de los hongos, estuvimos ahí súper activos en la pandemia, ¿verdad? Que como la pandemia fue la que Ajá. trajo con mucha fuerza los podcasts, quisimos seguir esa ola y empezar con este proyecto de alianza junto con Fundación Orgánica, con Raquel Zagot, ella que es increíble oradora y que tiene una perspectiva muy interesante. Yo quería hacer una propuesta en donde una persona que no supiera nada de hongos estuviera conmigo y ella fuera como quien guía a la audiencia eh, a ir aprendiendo paso a paso y más de los hongos, Ujú. ¿verdad? Y ella desde su perspectiva de desarrollo sostenible, que ahorita también están trabajando mucho el urbanismo, fue una alianza muy, muy interesante porque salieron episodios hermosísimos en donde entrevistábamos a especialistas de micología y bueno, ahí usted ha escuchado alguno de los episodios. Entonces, así fue un poco el inicio de Funga Conservation y de la voz de los hongos. Sí, recomiendo mucho, está en Spotify, entonces sigue disponible. Ahora están hace tiempo sin grabar, pero el proyecto está solamente en pausa, así que espero que vuelva. También mencionar rápidamente que está muy gracioso para mí que me decís usted, y lo hablamos hace unos minutos antes de empezar a grabar, que me dijiste que en tu región se dice usted incluso hasta el perro, hasta las mascotas, hasta la mamá en la familia, que no es algo muy formal, sino es alguna costumbre de tu región, ¿no? Sí, sí, a veces se me sale ese ustedeo sin darme cuenta por la costumbre que tengo, a veces lo combino con el voceo, pero sí, no es que quiera tener esta formalidad o estar así Sí, sí. alejado de la conversación. Es como generalmente los de Occidente o Costa Rica tenemos esa costumbre, el ustedeo. Sí, sí, solamente lo menciono para no que no sea. Pero acá en Argentina genera bastante, incluso un poco de distancia. Es muy raro Ujú, usar el usted. ujú. Yo estoy viviendo acá en Argentina hace 8 años y casi nunca uso el usted, ni sé bien cómo usarlo porque no lo uso. Así que tengo siempre la excusa de ser alemán y ser extranjero para hablar mal. Pero bueno, eso es bastante cómodo de poder equivocarse sin tanta presión. Mira, me interesa cómo es la cultura o la relación en Costa Rica con el mundo fungi. La gente o mucha gente conoce, hay un conocimiento, hay una cultura de recolección. ¿Cómo es el conocimiento en la cultura de Costa Rica? Pues es muy similar a otros países centroamericanos, por decirlo así, ¿verdad? Porque
para no generalizar tanto a nivel latinoamericano, aquí, digamos, Costa Rica, nadie colecta hongos. Cuando se habla de hongos son de enfermedades de las plantas, enfermedades del cuerpo, ¿verdad? O el típico chiste de los hongos de las vacas, ¿verdad? De estos hongos mágicos. Em, Como que hay muchos tabúes, muchas creencias. Creo que Ujú. afortunadamente en los últimos años, así como en otros países, em, han habido como más acceso a libros, documentales, películas, donde se menciona el reino de los hongos, ¿verdad? Y eso ha hecho que la gente tenga más curiosidad, personas autodidactas han aprendido de ellos. En la academia en específico es bastante diferente esa historia. Costa Rica es uno de los países que más se ha estudiado sobre los hongos. Desde el siglo pasado, investigadores del norte global han venido aquí a hacer investigaciones súper interesantes y investigadoras mujeres, como que la micología en Costa Rica tiene cara de mujer y ellas también han Ujú. logrado grandes avances desde la micología eh, básica, de verdad, de identificar especies, hasta la micología médica, micología, todo esto de patología. Hay mucha investigación en Costa Rica. Costa Rica es uno de los mejores países, digo, uno de los países que mejor se conoce la funga. Hay Mira. alrededor de 7.000 especies conocidas por la ciencia. Recientemente, el año pasado, salió la primer checklist en donde diferentes micólogos y micólogas costarricenses se encargaron de hacer una investigación profunda, de revisar colecciones de otros herbarios del mundo que nunca se hizo la evolución de esa información, ¿verdad? Entonces, teníamos una lista de 3.000, 4.000 especies y con solamente esa revisión que se hizo, de revisar colecciones y herbarios de otras partes del mundo, subió casi a 7.000. Y posiblemente sea la misma historia para otros países centroamericanos, ¿verdad? Es una metodología que me parece importantísima, ya que es poco probable que se devuelva esa información por iniciativas de estos investigadores que posiblemente ya más de uno se pensionó o ya no están activos o porque no quieren hacerlo. Entonces, ¿verdad? Los científicos latinos se dieron la tarea de buscar esa información y ahora Costa Rica tiene esta gran lista de hongos. A pesar de ser un país bastante pequeño, se dice que hay alrededor de 50.000 diferentes especies de hongos en este territorio. Entonces, creo que es una cuestión interesante porque se contrasta la cultura, ¿verdad? Tica con el conocimiento académico. Y por eso nosotros desde Fungal Conservation queremos y nos hemos dado la tarea de compartir este montón de información que hay gracias a la gran iniciativa de un montón de científicos latinos y no latinos para dar a conocer todo lo que se ha hecho en, en diferentes momentos de la historia de la micología en Costa Rica, ¿verdad? Pero sí, hay todavía muchas creencias, la gente no come hongos, es todavía resistencia de que usted en su almuerzo coma un hongo en lugar de un bistec, ¿verdad? Como que Ujú. pasa mucho de, pero ¿para qué me voy a comer un hongo si me puedo comer esto? No hay como una apertura a Ujú. tener como parte de la nutrición diaria del tico, incentivar hongos comestibles, ¿verdad? No está dentro de la gastronomía tica, ninguna receta de la gastronomía tica incluye hongos, ¿verdad? Con solamente ver
esa gastronomía, uno se da a entender que ese ingrediente está totalmente olvidado. Y en algunos lugares ya se pueden, ¿verdad? Como en restaurantes vegetarianos, veganos, restaurantes que tienen, ¿verdad? Recetas más desde la perspectiva de recuperación de recetas indígenas o de otros países. Sí, ahí quiero seguir con mucho gusto. En realidad tendría 10.000 cosas sobre las que quisiera hablar, pero eso es lo más importante ahora. Dijiste ingrediente olvidado. No es un ingrediente, interpreto, ¿no? No es un ingrediente desconocido. E incluso acá veo y leo que justamente en ese año 2019-2020 en la Universidad de Costa Rica hicieron un trabajo y un trabajo se llama Tradición Oral de Hongos en una comunidad de Talamanca. Ujú. Contame sobre este trabajo y es un grupo de indígenas, ¿no? Que sí tuvieron conocimiento sobre hongos. ¿Cómo es esta historia, esta investigación? Sí, esto fue volviendo a cómo nació Funga Conservation, ¿verdad? Ujú, Esto fue un proyecto, la Universidad de Costa Rica tiene fondos para em, hacer proyectos de investigación. Entonces está este fondo que se llama Iniciativas Estudiantiles y lo presentamos junto con este proyecto, eh, las diferentes personas que te mencioné antes, ¿verdad? Tomás, Andrea, Alison, Andrés, Isaac, todos desde la biología. Algunos también tenían otras ujú. formación como filología, ¿verdad? Incluso en un momento habían personas de antropología. eh, y nosotros teníamos dudas de cómo será que se entiende el mundo de los hongos en comunidades indígenas de Costa Rica, ya que habíamos leído mucho, ¿verdad? En otras comunidades indígenas latinoamericanas que la relación de los hongos es muy estrecha. Eh, Nelson Chávez, otro colega biólogo, había hecho una pequeña investigación de palabras indígenas alrededor de los hongos en un Ujú. curso que compartimos. Entonces, eh, tuvimos un acercamiento con líderes comunitarios de una comunidad indígena bribri, don Rubén, que es un gran líder comunitario, un profesor de colegio pensionado, y él nos abrió la oportunidad de ir a la comunidad donde él ha vivido toda la vida, que se llama Bajo Cuen, en Talamanca, un lugar bastante adentro de la montaña, ¿verdad? En Costa Rica tenemos 8 o 9 grupos indígenas y el Bribri es el más grande de todos y ellos todavía tienen un gran arraigo por su lenguaje, por su cultura, defienden mucho su perspectiva, cómo ellos ven el universo, el mundo. Y donde vive don Rubén, doña Ora, su esposa y la comunidad, Bajo Cuen es una comunidad bribri que todavía es menos como cercana a comunidades rurales, a comunidades campesinas, entonces su cultura se mantiene más intacta, ¿verdad? Entonces todo este conocimiento tradicional alrededor de la naturaleza, los hongos, estaba bastante presente. Y entonces todo este proyecto es como también surgió el libro este Hablemos de los hongos. Y fue súper interesante porque estuvimos ahí como fuimos 1 o 2 veces cada mes durante el 2019 y la comunidad tuvo como una transición en donde al inicio tenía, ¿verdad?, resistencia porque está toda esta historia de las universidades llegando a comunidades indígenas a robar conocimiento, a extraer conocimiento y nunca devuelve nada. Y nosotros íbamos con una perspectiva completamente diferente a esa, ¿verdad? En donde se hacía más trabajo horizontal, en donde se hacía trabajo colaborativo, desde una perspectiva que se llama
investigación, acción participativa y encuentro de saberes. Y todo eso dio buenos resultados y ya cada vez iba llegando más personas, las diferentes personas de la comunidad incluso venían con sus hijos y con sus hijas y teníamos espacio con niños, con adultos mayores, hacíamos espacios em, en donde teníamos todo esto de llevar el conocimiento de las personas adultas mayores a los más jóvenes, porque el conocimiento este más específico de los hongos estaba en estos aguas que le llamamos, ¿verdad? Las personas mayores sabias y ya los más jóvenes ese conocimiento no les había llegado Ujú, o no se les había heredado como antes se ujú, hacía en su momento. Entonces como que también fueron espacios en donde se compartió mucha información, mucho conocimiento entre ellos mismos. Habían espacios solamente en Bribri, en donde nosotros ujú. lo promovíamos, entonces teníamos momentos en donde ellos nos traducían al español o nosotros hablábamos en español y ellos lo traducían en Bribri, porque más de una persona no hablaba español, ¿verdad? Ujú. Entonces fue un proceso hermosísimo, hermosísimo en donde personalmente aprendí un montón del trabajo comunitario, del trabajo con comunidades indígenas. Y ellos me enseñaron Ujú. mucho, mucho más que los hongos, ¿verdad? Tienen una perspectiva y una forma de ver el universo increíble y definitivamente las comunidades indígenas, como dicen muchas personas que trabajamos en cambio climático también, son las que dan las respuestas a muchas soluciones. ¿Cómo es esa parte? ¿Las soluciones? Que las comunidades indígenas, su conocimiento ancestral, históricamente son las que tienen las soluciones a muchas situaciones del cambio climático. Ok, y por ejemplo, ¿cuál podría ser una propuesta del lugar de ellos? A un problema en concreto. Como mencionaste un poco, inundaciones y ese tipo de cosas. ¿Tienes algún Em, ejemplo? por ejemplo, ellos trabajan mucho el banano, ¿verdad? El banano es una planta que se cultiva en monocultivo y hay una enfermedad producida por un hongo, ¿verdad? Ujú, Y sí. hay diferentes cepas de este hongo, como razas, y ellos controlan ese hongo con puro conocimiento ancestral, con prácticas orgánicas, cuando las grandes compañías agroindustriales solo lo han podido controlar con agroquímicos, ¿verdad? Ujú, Entonces, como que eso es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos es también eh, tener cultivos combinados en un espacio de bosque, ¿verdad? Entonces, que el bosque no solamente sea ujú. árboles, sino también cultivos para que Claro. ellos coman y hacer como Sí. rotación de cultivos, como muchas de las cosas que dicen que son innovadoras o desde la perspectiva de orgánica o de permacultura, las comunidades indígenas lo vienen practicando desde hace miles de años. Ujú. Tener una dieta basada en lo que ellos siembran y no en lo que uno va a comprar al supermercado que viene de otros países, por ejemplo. Ujú. Sí, Entonces todo eso muchas, reduce muchas la cosas huella. interesantes. Ujú, Ujú. ujú. Seguí. No, que todo eso reduce un montón la huella de carbono, que todo eso reduce el impacto en diferentes formas y Ujú. uno de los tantos ejemplos que se pueden dar. Y entonces, Seguro, sí, sí. Ujú. con la información de los hongos a nivel de cómo ellos los ven, ¿verdad? Salió el librito, este que se llama Hablemos de hongos, que está gratuito, acceso libre. Lo puedes compartir el link cuando salga este podcast. La idea es divulgarlo lo más que se pueda y en ese libro hay varias especies de hongos que tienen nombre en Bribri. Hay recetas, hay juegos, hay cuentos. Entonces, lo que está en ese libro es lo que ellos eh, dieron permiso de compartir. Hay cosas que no quisieron compartir y otras cosas sí las quieren compartir. Entonces,
Em, Al ser una comunidad indígena, también tienen el derecho de poner, ¿verdad?, hasta dónde quieren compartir la información, porque para ellos algunas cosas son sagradas, algunas cosas son, ¿verdad?, de que mejor se quedan en la comunidad y son heredadas de forma oral. Entonces también eso es em, un acuerdo que ellos es- generaron con el proyecto, y lo que está Ujú, en ese libro es lo que se acordó de comunicar a cualquier persona que lo lea. Ujú. ujú. Muy, muy interesante. Seguro que daría para hablar mucho más, pero ahora entiendo un poco más el nombre de Funga Conservation como no solamente la cuestión ecológica o biológica, sino también en relaciones de la conservación del conocimiento, ¿no? Ujú. Muy interesante. Exacto. Ahora estoy entendiendo esta dimensión del nombre. Pero ¿cómo usaron, por ejemplo, los hongos? ¿Comían hongos? ¿Usaban usos medicinales? E incluso también hay o hubo contactos con algunos psilocibes o otros psicoactivos, o No, usaban, crecen. ujú. Hay como una idea generalizada de que las comunidades indígenas tienen usos, ¿verdad?, ancestrales con los psilocibes, ¿verdad?, los hongos mágicos. En este caso, en Costa Rica no hemos encontrado. Tal vez alguna comunidad lo haya hecho y no lo sabemos, o lo haya hecho y no lo quiera Ujú, decir, pero en este caso no hay usos de psilocibes, por ejemplo, pero sí, eh, ¿verdad? Tienen más desde la interpretación del bosque. Entonces, cuando ellos ven ajá, diferentes hongos, algunos lo relacionan con animales, algunos lo relacionan con que tienen que abonar el terreno, o que ujú, em, el hongo también les puede decir que está como relacionado a cuentos, ¿verdad? Está el hongo que brilla en la oscuridad, em, ujú, estos bioluminiscentes. Entonces hay muchos como historias de cómo está relacionado a un animal, ¿verdad? Que era como un zorro pelón, esas zarigüeyas que le llevaban como en bolsitas, como desde su perspectiva, que estos animales se las llevaban, o que también eran como espíritus del bosque, eh, estos hongos bioluminiscentes. Creo que es mucho como desde ese lugar. Y ahí en la guía, por ejemplo, que tenemos con los diferentes hongos identificados, están como los simbolitos. Entonces algunos son marcados como medicinales, como comestibles. En las recetas, por ejemplo, sale el nombre del hongo que se usó para cocinar. Entonces está también em, como la invitación a que, porque mucho este libro era para ellos mismos, para los niños, para los jóvenes. Entonces, para que puedan ujú, aprender cómo cocinar los hongos comestibles del ujú. lugar, ¿verdad? Qué hermoso, parece que llegaron a tiempo porque, como vos decís, a lo mejor saltó una generación, pero no se perdió todo el conocimiento, sino la generación de los viejos está todavía y hay chance de transmitir y conservar mucho ese conocimiento. Ujú, ujú, Y también interpreta un poco de tu respuesta la diferencia de cosmovisión que nosotros, y mi pregunta también iba un poco por eso, cómo es la cultura nuestra un poco más, ¿para qué sirve? ¿Para qué la puedo usar? ¿Para comer? ¿Para medicina? Como, y ujú, en tu respuesta entiendo que ellos interpretaban de otra manera, no solamente para qué sirve, sino qué significa o qué contexto o qué significado ujú, más allá de la utilización del hongo en sí. Así que sí, seguro que es muy interesante y habría mucho para hablar. Mira, si hay más interés en profundizar ese tema, pueden escribir en los comentarios y pueden hacer una pregunta, contactarse con Luis, con Funga Conservation Costa Rica en Instagram. Luis, tengo tu cuenta acá abierta en LinkedIn, seguro que hay forma de comunicarse, pueden escribirme a mí y paso el contacto ujú. de alguna manera. Seguro, si hay Es mucho interés en esta algo, parte, se puede hablar más. algo importante antes de pasar de tema, digamos, este libro Sí, 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 sí. no es de Funga Conservation. Este libro salió del proyecto
que hizo nacer a Funga Conservation, entonces nosotros nos estamos dando la tarea de divulgarlo. Pero este libro tiene montones de autores, ¿verdad? Todas estas personas que te mencioné, Andrés, Andrea, Alison, Isaac, Tomás y mi persona, junto con más de 40 autores de la comunidad, don Rubén, doña Aura, como que todos son coautores y fue un proceso de edición, ¿verdad? Desde 2019 al 2024 que se publicó. Entonces, en media Ujú. pandemia, que pasó el stand-by, y ya después de que salió Funga Conservation, también al ser una plataforma de divulgación científica, nos estamos dando la tarea de divulgar este libro, eh, Hablemos de hongos, pero jamás queremos eh, decir que es una autoría de Funga Conservation. En su momento, Funga Conservation tendrá sus libros y sus publicaciones, pero parte de Funga somos coautores. Sin embargo, es mucho más eh, del equipo de Funga, ¿verdad? Porque ese libro jamás hubiera podido salir a la luz sin este montón de personas que estuvieran involucradas. Bien, qué interesante. Hablemos de hongos, vamos a compartir link donde se pueden acceder. Y sí, sé que no vamos a poder hablar sobre todo, es seguro que en muchos genera un montón de preguntas y un montón de interés en saber más sobre todo este trabajo, pero me gustaría ir cerrando, ir un poco yendo hasta el final, pero me gustaría saber que también está relacionado a eso, que vos haces rutas micológicas que organizas, como está en el contexto del turismo micológico y también cocinan. Háblame un poco sobre estas actividades que estás organizando también con colegas, ¿no? Sí, la ruta micológica es un proyecto que me tiene súper enamorado. Este es el cuarto año y de hecho mañana, el fin de semana, el 14 y 16 es la última fecha de este año, el último destino. Vamos a tener, como vos mencionas, una experiencia gastronómica. Entonces, la ruta micológica es una propuesta de turismo micológico en Costa Rica, la única ruta de turismo enfocada en la observación de hongos en el país y se inspiró mucho en México, en España, ¿verdad? Toda esta observación de ir a caminar a ver los hongos. Los Ujú. primeros años teníamos un proyecto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con la Universidad de Costa Rica, donde colectábamos, hacíamos ciencia ciudadana. Los siguientes años fuimos cambiando la perspectiva. Desde el año pasado tenemos esta alianza con Cultura Fungi, que es una empresa familiar que cultiva hongos comestibles, porque aquí en Costa Rica la legislación no permite la colecta, el forrajeo como en parques nacionales, como que hay una legislación bastante cuidadosa en la conservación. Sin embargo, queremos dar una experiencia en donde la gente pueda comer hongos, ¿verdad? Porque muchas personas quieren ir al bosque a buscar hongos, colectarlos y comérselos, ¿verdad? Es como este cuento que se repite en más de una ocasión en diferentes países, ya sea por cultura, ya sea porque eh, alguien lo vio hacer en algún lugar y lo repitió, ¿verdad? Cada país tiene su historia, cada país tiene su diferente perspectiva. Y Costa Rica, al no ser un país en donde eso no sucede, queremos también tener esta experiencia gastronómica y por eso hacemos una parte de la caminata de observación de hongos en el bosque y otra parte de la experiencia en donde esta empresa familiar de hongos comestibles vienen y nos dan un pequeño taller de cuáles son los hongos comestibles, para qué sirven, qué tienen a nivel de sus propiedades medicinales, nutricionales. La gente puede tocar los hongos, cortarlos, preparar las recetas y luego comérselos, ¿verdad? Entonces es como una experiencia bastante inmersiva en donde vamos al bosque, aprendemos de hongos que son comestibles silvestres o tal vez no lo son, ¿verdad? Dependiendo de lo que encontremos. Y luego vamos a tener esa experiencia gastronómica. Entonces, este año particularmente, el 2025, la ruta micológica abrió y cerró con esta experiencia gastronómica que es como un
inicio de temporada de ruta micológica y un cierre de temporada. Y por dicha hemos tenido una gran recepción de parte del público costarricense porque es un producto, por decirlo así, que se le ofrece al público nacional generalmente, al público tico. Y generalmente todas las fechas se llenan. A veces eh, es más de la capacidad de lo que se pone a nivel del cupo máximo, porque es tanta las ganas de la gente que hacemos pequeñas excepciones. Entonces, son grupos entre 15 y 18 personas generalmente los que van. Ujú. Y hemos tenido ya, esta es la cuarta generación de pequeños amantes de los hongos. Bueno, no Ujú. pequeños, hay gente de todas las edades, ¿verdad? Jóvenes, Ujú. eh, adultos mayores. Y más de una ocasión la gente queda enamorada y la idea de la ruta es que vayan a diferentes destinos porque cada fecha de cada mes es un destino diferente en diferentes lugares del país con una temática específica, porque el mundo de los hongos es tan grande que uno no puede hablar solo de un tema, de todos los temas en un solo lugar, ¿verdad? Entonces como que los partimos en pedacitos y nos profundizamos. Entonces, por ejemplo, gastronomía, solo nos enfocamos en gastronomía y hongos comestibles, medicinales, pero también tenemos uno que solamente está enfocado en hongos que forman la simbiosis, ¿verdad? Como micorrizas, como líquenes, o hongos bioluminiscentes que brillan en la oscuridad, Mm. o también tenemos esta otra perspectiva de solo hongos corales, porque Xaviera, una de las compañeras de Funga, está haciendo su tesis de hongos corales, y entonces hay muchísima información para compartir ahí. Entonces, más o menos esa es la esencia de la ruta micológica que construimos junto con Oropopo Experience y Funga Conservation, que esta alianza ha sido una gran oportunidad también de aprendizaje y de mucho crecimiento para ambas partes, ¿verdad? Y que ha motivado y ahora es un referente a nivel nacional, ¿verdad? Me encanta todo lo que contás y me da ganas de charlar mucho más con vos. Seguro que lo podemos hacer en otro momento, en otra oportunidad. Y para cerrar, y ya que damos vuelta a los micrófonos, que esta vez sos el entrevistado y espero que el podcast vuelva y vos vuelvas a entrevistar o hablar sobre hongos desde La Voz de los Hongos, que es el podcast tuyo y suyo. Y quiero preguntarte qué decís vos a las preguntas que ustedes hacen a los invitados al final de los episodios. Si los hongos tendrían un micrófono, ¿qué dirían? Ay, qué lindo, que me encanta que me haga esta pregunta. Yo creo que los hongos dirían que hay muchas cosas que nos pueden enseñar, que solamente tenemos que seguir prestándoles atención, que seguramente mientras más aprendamos de ellos, menos como más cosas nos vamos a preguntar y posiblemente ahorita hay temas que ni siquiera nos imaginemos de lo que son capaces de los hongos, ¿verdad? Y que no nos olviden y que nos cuiden mucho. Hermoso, me dio piel de gallina recién. Eso seguro que es una señal de algo verdadero, se transmite a través de los miles de kilómetros. Hermosísimo, muchísimas gracias. Sí, vamos a prestar atención a los hongos y hay cada vez más personas que tienen sintonía y resuena con eso. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Te deseo este fin de semana una muy buena ruta micológica, un lindo fin de semana, que llueva, pero no tanto, que lindo la lluvia para los hongos, pero que tengan un par de momentos secos también, que es importante para la caminata. Te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo hasta Costa Rica y espero que en otra oportunidad podamos repetir y seguir hablando, que tengo muchas preguntas más para hacerte. Ay, muchísimas gracias, Manu. Me encantó volver a
tener esta oportunidad de conversar por el micrófono, compartir de conocimientos de la micología, y con mucho gusto en cualquier ocasión aquí estamos para seguir hablando. Excelente, felicitaciones por todo el trabajo hecho, que es muchísimo a pesar de tu joven edad, así que felicitaciones por eso. A seguir adelante, a terminar bien el año y descansar un poco y volver el año que viene con todas las fuerzas. Un abrazo. Igual, un abrazo. Igualmente todos esos deseos para vos. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomendalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Si querés ayudar a cubrir los gastos de este programa, puedes hacerlo ahora mismo con un solo clic en el link de Mercado Pago en la descripción. También puedes apoyar el canal dándole una calificación positiva en Spotify. Es gratis y lleva solo unos segundos. Mil gracias. En mi curso de podcast para emprendedores, comparto porque este formato tiene un gran valor para tu emprendimiento y te ayudo en armar tu canal de manera orientada y eficiente. Para conectar directamente conmigo, mándame un mensaje en Instagram o un mail a contacto@manuelschmelzle.com. Acordate de seguir el canal y nos vemos en el próximo episodio. La verdad estoy muy agradecido que hayamos tenido esta oportunidad, porque realmente estamos como con este gran pausa de La Voz de los Hongos porque la vida ya no nos da. Pero yo sí estoy intencionando regresar, ojalá el año que viene, ya que tengo un poquito más de chance con cosas que este año voy cerrando. Como que yo necesitaba cerrar ciclos, que este año parece que es como un buen cierre de esos ciclos, y por eso como que La Voz de los Hongos ha estado ahí esperando. De hecho tenemos como 4 episodios sin editar, entonces como que tengo que sentarme en algún momento a editar todo eso, ¿verdad? Y sacarlos a la luz y retomar con esta nueva perspectiva, este nuevo conocimiento, este crecimiento que hemos tenido a lo largo de los años. Y gracias a vos por hacer ese pujoncito que hacía falta. Porque realmente este tipo de formato me gusta mucho. Me encantan los podcasts.